tengo el sentido de crítica, ¿no? A que muchas veces cuando se habla de educación popular se reduce a Paulo Freire a la educación popular. Entonces, aquí nosotros hemos hecho algunas investigaciones en un pequeño grupo que tenemos, del cual Tobías es parte, de doctorantes, maestrantes. Hay una doctorante, en este momento son doctorantes las dos, ya hicieron su tesis de maestría, que exploró el vínculo entre Paulo Freire y el fundador de la bioética, Van Rensselaer Potter. Y hay otra colega que está explorando el vínculo entre Paulo Freire y el pensamiento de Edgar Morin. De Edgar Morin, el pensamiento complejo. Hubo un coloquio en México hace unos años sobre las coincidencias entre Morin y Freire en la Universidad de Guadalajara. Hay un libro publicado sobre ese tema. Usted estuvo en ese. En Colombia han tomado fuerza esas ideas. Entonces hay un colectivo en la Universidad Militar de Nueva Granada que ha trabajado con el profesor Sergio Osorio el vínculo entre Freire y también el Freire y el pensamiento complejo. Y aquí, en la investigación nuestra, nos percatamos de que desde el punto de vista histórico, entre 1969 y 1970, quizás un poquito del año 71, aparecen tres corrientes de pensamiento muy fuertes que todas inciden en educación. Y todas tienen un fundamento epistemológico que se cuestiona la fragmentación, que se cuestiona la falta de crítica. Esas tres vertientes son Freire y su educación dialógica, con su pedagogía del oprimido, el pensamiento complejo en la perspectiva de Edgar Morin y la bioética global, porque hay una bioética biomédica que es muy tradicionalista, se compromete básicamente con la ética médica. Este es un planteamiento bioético que su centro es la preocupación por el futuro. ¿Cuál es el futuro de la humanidad y cómo podemos garantizar una sobrevivencia de la especie humana frente a esta ola de progreso que es irreflexiva y que requiere de un pensamiento crítico? Entonces, elaboramos varios textos, hay varios textos que hemos preparado, donde tratamos de rescatar esos vínculos. Y en este momento hay dos tesis de doctorado que van en esa dirección. Para nosotros es muy importante porque Freire no tiene una presencia en el medio universitario. Tiene una presencia, es una pena, claro, y nosotros queremos que tenga una presencia en el medio universitario. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo ahora es, en una de estas tesis de doctorado, probar cómo con la proyección de Paulo Freire, en su vínculo con la proyección del pensamiento complejo, se puede transformar la educación bioética. Eso es un terreno muy fértil, porque la educación bioética necesita un ciudadano activo y crítico, porque la educación bioética pretende romper la idea de que la persona esté subordinada al tecnólogo o esté subordinada al científico. Es una relación de opresión. No es la opresión política de las relaciones económicas, pero es una opresión cognoscitiva. Claro. Y esa es una opresión cognoscitiva. Entonces, por eso estamos trabajando para, con el vínculo entre Freire, Morin y el pensamiento bioético global de Potter, hacer una transformación de la educación bioética que hoy se mueve sobre todo en términos de la casuística médica o la interpretación principalista de los anglosajones en general. Sus ideias siguen lo que Paulo dijo, com algumas pinceladas, essa questão da complexidade, não? Eu creio que o padre de estas ideias muy revolucionárias é Paulo, não há dúvida nenhuma. Agora, o que passa é que houve um brasileiro que o Paulo, em México, escreveu o que é o método Paulo Freire. E se divulgou demasiado essa questão. Digo todas as vezes que eu puedo, digo todos os dias acá.
Paulo não é um metodólogo. Claro. Paulo não hizo método. Paulo hizo uma teoria de conhecimento, uma epistemologia que por sua humildade dizia, eu isso uma certa compreensão, porque há outras, uma certa compreensão de educação que é ética, que é política, que é antropológica, que é social. Existe o que Paulo ha hecho. E lamento muito que erros de interpretações, porque quem lê Paulo, vê logo, Paulo não hizo a educação popular solo. A educação popular estava nascendo um pouco na América Latina, quando Paulo lhe deu a direção. Paulo também foi quem originou essa questão da educação popular, não como educação tradicional hecha solamente para os pobres. E Paulo vai dizer, não, a educação popular certa, correta, é a que vai às camadas populares, saca o senso comum, suas experiências, sistematiza e lo devolve cientificamente o conhecimento. Então, existe o que é a educação popular. Então, mira, aí Paulo ha criado também a pesquisa participativa, Claro. que foi Paulo, não outro. Em Brasil não se diz isso, foi Paulo. E essa questão também implica que Paulo isso é o construtivismo, que em Brasil se diz que é Emília Ferreira e Piaget, y no lo es Paulo. Verá, en el año 70 hubo un congreso de educación en el cual se dice o se data a partir de ese congreso de educación, creo que fue en Francia, se data el uso del término transdisciplina y se asocia con Piaget como el primero que lo propone. Verá, Freire no usó transdisciplina, usó interdisciplina. Pero el concepto de interdisciplina de Freire es exactamente ese que usted acaba de describir. El investigador debe llegar al contexto, dialogar con ese contexto intersubjetivo y a partir de ahí construir el conocimiento, definir el problema y realizar entonces la investigación con la participación de toda la colectividad. Eso es transdisciplina. Eso es lo que hoy se llama transdisciplina. Es un concepto muy anticipado, aunque el término no lo usó. Si no es el primero, es muy poco probable que otro sea el primero en usar el sentido de la transdisciplinariedad. Paulo Freire, aunque el término no aparece en Freire. Es un tema generador. Nadie hablaba en cultura. Nadie. Y es antes de Paulo, en Francia, se empezó a hablar de la cultura popular como una adquisición importante para las populaciones más pobres. Esta idea fue a Recife, levada por People and Culture, el movimiento en Francia. Y Germano Coelho estudió en Francia, visitou el Oriente, Israel e tudo por 2, 3 anos. E naquela época não se envolvia muito fácil. Se quedou muito tempo allá. E quando volveu a Recife, disse: Paulo, aprendi algumas coisas que têm a ver com o que tu haces aqui. O que Paulo fazia e que ganhou uma dimensão maior são os círculos de cultura. Tu conheces? Sim. Los círculos de cultura,
Porque os pobres, os que não sabiam ler, e os que não sabem ler e escrever, se sentem, Paulo dizia, autodemitidos da vida. Não se sentem pessoas, não se sentem gente, se sentem como sombra de los outros. Porque eu tenho que ver, leia isso para mim. Que base é este? Que bairro é este? Não lê nada. Então se queda como sombra de los outros. Diziam eles mesmos. E então Paulo disse, como sacar essa gente dos próprios valores, se considerar a si próprio pessoas, sujeitos da história, como? Então pensou exatamente nesta questão, mostrar, codificar a natureza e a cultura. Então se apresentava cenas de um árvore que existe, é natureza. Que é isso a natureza? Deus. É uma casa que existe, é casa. Foi Deus que isso? Não foi. Como nós outros que hicimos. Então, qual a diferença? A diferença é que isso foi feito por nós. Então, é escultura. Existe em pessoa assim, com essas coisas muito simples, com os campesinos e os obreiros em Recife, mostrando a diferença entre natureza e cultura. E então digo, por que um índio caçando com arco e flecha, um homem de Nordeste com uma espingarda dando tiro? O que fazem? Estão caçando. Para quê? Para comer. E que diferença tem? Os índios estão integrados, usam os meios da natureza. E este outro tem um artefato que foi feito para matar. Muito bem. E com estas pequenas questões foi. Sim, uma rosa. O que é uma rosa? Uma mulher diz, já sei, eu sei. Quando está em ler jardim, é natureza. Eu la corto e pongo em um vaso, como diziam vocês. Búcaro. Uma buca, então é escultura. Se lo regalo uma rosa, isso é escultura. Tem o símbolo de um amor que quero te dar. E então empezou assim. E Paulo dizia, se nós cambiamos a natureza que Deus nos deu, porque para os campesinos Deus explicava tudo, não? Se mudamos a natureza em cultura, por que nós outros não podemos cambiar a cultura que nós mesmos temos feito? A partir desse princípio se introduzia a questão da transformação social, da possibilidade de cambiar a sociedade injusta, malvada e tudo mais. Então, empiezam, quando tinha as codificações, para decodificar, eram primeiro as palavras generadoras e depois os temas generadores. Então, com esses temas se desvelava, e Paulo não dizia descobrir é muito Sócrates, desvelava a essência das coisas, tu iba à essência das coisas. E então, com as perguntas, por quê? A favor de quê? A favor de quem? Contra quê? Contra quem e como? São as perguntas essenciais para ir penetrando em la possibilidade de desvelar os objetos, qualquer objeto que são objetos cognoscíveis. Este é o processo de cognoscibilidade com a compreensão de Paulo.
Existe, eu creio, e esse sentido, quando tinha uma codificação, uma casa muito sucia, que existe. Então, alguns Paulo diz que em Nova York foi assim. O bispo de Ayá dijo: Paulo, é incrível essa gente, não entende nada. E os negros, que existe? Ah, existe? É uma calle. Que ideia haces? De onde está essa calle? Por suposto, em África. Em África todos são negros e todos são sucios. Então, pouco a pouco, a cada resposta, Paulo fazia uma nova pergunta. Até que em um momento, uma das pessoas sempre diz: não vamos ser bobos e nem bestas. Dizer, isto é nossa casa, é Israel. Veja que esta é a farmácia, que esta é a padaria, e isto é nossa realidade, que nós não queremos ver. E existe, estamos metidos na baixura e na pobreza. Temos que saber isso. Esse é o processo de conscientização. E com isso, tu vai reunindo os conhecimentos da língua, da situação social, da situação geográfica. Então, existe o que é a transdisciplinaridade ou a interdisciplinaridade. Que Paulo fazia isso muito antes de ligar Morin. No, lo que pasa es que Morin copió a Paulo. Discúlpame, copió. No creo que haya copiado a nadie. Hay una coincidencia. El asunto está en que Freire tiene otra idea muy fuerte en su epistemología, que es central en su epistemología, que cambia el concepto de sujeto. Es decir, viéndolo desde la perspectiva de la filosofía, para Freire no hay un sujeto universal, abstracto. Hay un sujeto en contexto. Y por eso el punto de vista del oprimido es un punto de vista privilegiado. Porque desde el punto de vista del oprimido se ven cosas que desde el punto de vista del opresor no se pueden ver. Y es un elemento de constructivismo muy fuerte y muy importante. Pero ¿qué pasa? Que esa idea, en esta forma pura, filosófica, ¿no? Es decir, el sujeto no es el sujeto universal de los modernos, aparece simultáneamente en Freire, pero aparece simultáneamente en Morán, es decir, en fecha. Morán escribe el método a mediados de la década del 70, pero el libro más importante, donde está prefigurado el método, que es el paradigma perdido, es un texto también del 69. Es simultáneo, es interesantísimo. Y Potter, en los Estados Unidos, que nunca supo de Freire y nunca supo de Morán, hizo su planteamiento en el terreno de la bioética, también con las mismas ideas. Pero también en el mismo... Acontece isso, las circunstancias dadas. Exactamente. Las circunstancias en ese mismo momento hacen hombres adivinar. Exactamente. En ese mismo momento, en Noruega, Arne Naes planteó la diferencia entre ecología superficial y ecología profunda, que también va en la misma dirección. Y entonces el trabajo que hemos hecho aquí con varios doctorantes consiste en mostrar que en estas cuatro líneas, es decir, el ambientalismo profundo, la pedagogía crítica freiriana, el pensamiento complejo de Edgar Morin y la bioética global, hay una ruptura con los ideales clásicos. Entonces hay un artículo donde yo traté de resumir eso, se publicó en Estudios, la revista del ITAM. También hubo una publicación en esa dirección en la revista colombiana de bioética, mostrando cómo hay un vínculo muy estrecho en cuanto a ruptura. Freire lo hace en el terreno de la epistemología vinculado al acto de la transformación social, el conocimiento. Potter lo hace en el terreno de la ética, cambiando la dimensión de la ética hacia una ética de la ciencia, de la tecnología. Los que trabajan la problemática ambiental lo hacen en su dirección. Lo más interesante es que no se conocen entre sí. Y cuando se conocen, se reconocen a sí mismos como extraños.
Yo saqué una cuenta matemática muy sencilla. Si reunimos a los educadores que en América Latina están influidos por Freire, con los que están influidos con Morán, tenemos más del 95%. Ganamos la batalla. Y por eso estoy tratando en todas las publicaciones de mostrar el estrecho vínculo que hay entre esas concepciones, para que la gente se reconozca. ¿Qué pasa con Freire? Por una parte, por ejemplo, en una época fue discriminado por ser cristiano. Aquí, por ejemplo, ocurrió eso. Pero en otros lugares lo discriminan por ser revolucionario. Es decir, por su concepción revolucionaria. Para salir de Brasil, claro, pero todavía hoy, es decir, en medios académicos, muchos dicen es muy revolucionario Freire. Entonces, de Morán, otros dicen es muy abstracto. Nosotros tenemos que tratar de lograr esa sinergia que haga que se acabe de transformar la educación, porque hay una parte importante de la educación que sigue siendo bancaria. En Cuba sigue siendo bancaria, en la educación sigue siendo bancaria. Y entonces aquí hay un efecto que Freire describió muy bien, que consiste en que quien ha estado en el marco de una educación bancaria se acomoda a esa educación y quiere más educación bancaria, no es crítico. Y entonces la demanda del estudiante y la demanda de los padres de los estudiantes es que siga siendo bancaria la educación. Entonces ese nudo hay que romperlo, y la única manera de romper ese nudo es tratando de buscar las cohesiones y el acercamiento, es decir, tratar de demostrar qué ideas comunes están detrás de las formas concretas que tiene la teoría. Y por eso es que yo trato de insistir todo el tiempo en las cercanías que hay entre todos estos autores, a partir de la coincidencia de ideas. Pues creo que eso fortalece a todos. Por ejemplo, a Esther, que es una persona que conoce que conoce profundamente a Freire y hace su trabajo. Nosotros le hicimos una encuesta cuando empezamos a trabajar en bioética, la importancia de Paulo Freire. Y le preguntamos a muchas personas de bioética si ustedes creen que hay alguna relación, y nos dijeron que no. Y le preguntamos a Esther y a otros y nos dijeron que no hay ninguna. Y después Esther fue presidenta del tribunal donde se evaluó la tesis de maestría que defendía esas ideas. Y felicitó a la maestrante porque logramos demostrar que sí hay una gran coincidencia y que puede haber una influencia de Freire y de las ideas de Freire en transformar la educación bioética. Aislado, claro. Nada. E justo Paulo, que partiu da realidade. Paulo não escreveu sonhando. Claro. Eu já digo, Paulo não escrevia e, isto não está bom. E por. Não, Paulo tinha certeza do que ele estava fazendo. Hacía tudo em sua cabeça. Mira, Paulo escreveu os 3 primeiros capítulos de Pedagogia do Oprimido em sua cabeça. Tinha tudo. E quando sacou férias, por 15 dias, sentou-se, escreveu tudo. Y usted dice que lo hacía manuscrito, que no usaba máquina. Nunca. Eso yo no lo sabía. E agora publicaram em Brasil os manuscritos de Pedagogia do Oprimido. Muito bem. Então, no 4º capítulo, porque Paulo estava em Chile, e o grande pensador brasileiro, que foi reitor da Universidade Católica de Chile, Hernani Maria Fiore, escreveu o prefácio para português, que é belíssimo. Tu conheces, não? Um grande filósofo. É isso, muito importante. E digo, Paulo, eu creio que este livro é estupendo, mas escriba umas poucas horas sobre ciência política. E então Paulo estudou por 6 meses ciência política e escreveu em 4 capítulos. Não? E então se completou o livro. E Paulo não tinha ideia, Paulo foi muito humilde, Paulo não tinha ideia da grandiosidade de sua obra. Então, falou com sua primeira mulher que vivia em Chile. Mira, eu vou ver se consigo uma editora aqui que pueda publicar 1000 exemplares, tá bom?
Em esse momento, Paulo foi denunciado pelo presidente Eduardo Frei, que tinha escrito um livro contra Chile. E então, o patrão, o chefe de Paulo, era o Jacques Chanchol. E Jacques Chanchol chamou a Paulo e disse: Paulo, o presidente pede sua expulsão da Chile, porque escreviste contra ele e contra os chilenos e contra não, os manuscritos todos estão em minha casa, que tu, mulher que é brasileira, vai allá e pida a Elsa, eu me quero aqui, porque nesse momento eu já tinha tudo posto na máquina, uma muchacha copiada para a máquina, para entregar à editora. E assim foi. Foi lá, sacou, e tu lês e conversa com o presidente. E quando chegou em casa, disse: Elsa, é tempo de partir. Os chilenos não me querem mais. Doctor Relado, usted es decano de una importante facultad universitaria, Historia y Filosofía. Al principio de este diálogo tan aceptado, tan bien orientado hacia realidades muy concretas y muy claras en el pensamiento de Paulo Freire, con las implicaciones políticas, educativas, éticas que tiene todo lo que ustedes acaban de decir. Creo que le oí decir que Paulo Freire en los ambientes universitarios o es un desconocido o hasta un rechazado. No, ese no es el punto de mi pregunta, pero algo parecido, que no se le conoce, no está muy activo, muy presente en el mundo universitario. ¿Cómo usted sugiere, doctor Delgado, de su amplia experiencia pedagógica? No voy a entrar en los detalles, pero hasta he oído por ahí que usted tiene un libro interesante ahora en proceso de casi publicación, y hasta he oído el título, no lo voy a mencionar aquí, pero me luce muy esperanzador el título ese que he oído del libro que usted va a publicar. ¿Cómo usted sugiere todo esto que ustedes han dicho y mucho más que hay que tener en cuenta, que todo eso se transforme en posibilidad pedagógica, en sistema pedagógico de ser aceptado y llegar al mundo universitario? No, lo que pasa es que Freire no es que no se conozca que su obra existe o que no se haya leído. Se ha leído su obra y la obra como tal es conocida, pero no ha penetrado en una transformación de la educación superior en el mundo entero. En parte porque ha sido reducido a la educación popular. Eso en parte. Es decir, no se ha comprendido la epistemología que está detrás. Yo estoy completamente de acuerdo con usted en eso. Es decir, hay una epistemología, un planteamiento epistemológico muy profundo, que incluso entonces trasciende al mismo Freire. Es decir, de Freire pueden salir muchas estrategias de transformación educativa, no solo la que está plasmada en la educación popular, sino otras muchas basadas en sus mismos ideales. Es decir, hay que hacer una reconstrucción de cuáles son los ideales en los cuales se fundamenta la concepción de Paulo Freire. Cuando entramos en esos ideales, entonces se pueden hacer muchas cosas en la educación superior, pero eso está por hacerse. Por una parte porque hay una institucionalidad, es decir, hay una forma organizativa que está construida y como ya está hecha, obliga a ciertas cosas. Y en otra parte porque hay pereza. Es decir, existe una pereza de... ¿Existe una? Pereza. Pereza. Sí. Cansancio. Cansancio, falta de disposición para cambiar. Porque hay toda una serie de métodos y estrategias pedagógicas que son útiles, son válidos, dan resultados, por ejemplo, de corto plazo o de mediano plazo, pero que no producen la transformación humana que Freire reclama y que se puede lograr con la concepción de Freire. Entonces yo creo que hay de las dos partes. Por una parte, la reducción de Freire a una sola estrategia, que es culpa no de Freire, sino de los freirianos posteriores. Y otra, que Freire no está solo, es decir, hay toda una serie de corrientes pedagógicas y de alternativas en pedagogía con las cuales no se ha dialogado suficientemente. Los problemas que existen en el mundo son muchos y los que existen en la educación son muchos. Si son muchos los problemas, las soluciones a esos problemas tienen que ser muchas también. Entonces, el pensamiento de Freire podría entrar precisamente en la búsqueda de esas soluciones, pero no tiene por qué contraponerse tampoco a otras teorías y a otras formas que podrían ser complementarias. Y ese trabajo todavía no se ha hecho. Ese es un trabajo de naturaleza teórica que hay que hacer.
para poder realizar y hacer propuestas concretas de transformación. Eso es algo que está ahí dormido. Pero la fuerza de la institucionalidad pesa mucho. Mira, a coisa que se dirigiu a Paulo muito com essa coisa de educação popular é porque, primeiro, a academia não lhe gusta ter senso comum. Claro, porque la academia no es transdisciplinaria y para ir al diálogo hay que ser transdisciplinario, no se puede llegar al diálogo si tú no reconoces la validez del otro. Y Paulo parte de reconocer la validez del punto de vista epistemológico de todos los que participan. El senso común, claro. Paulo dice, la ciencia no, la humanidad no comenzó con la ciencia. La ciencia es una elaboración histórica, epistemológica, cognitiva del senso común. Entonces, los académicos dicen, no, ese hombre habla de luna, habla de los pobres, esto es muy feo, esto nada tiene con la academia. Las cosas tienen que ser con rapaz que habla muy difícil. ¿No? Entonces, yo creo que la primera cosa es los académicos no les gustan de la valoración que Paulo hace al senso común. Y Paulo decía, no solo el senso común, mas la intuición, porque los científicos partem de la intuición. Newton, quando diz la maçã na carne, não hizo ciência. Hecho la búsqueda por suposições, por hipóteses, por intuição. Não se pode. Paulo me dizia, Nita, nunca a intuição me deixou em meio do caminho. Tu não puedes reparar em la intuição e el senso comum. Tu tienes que tomar e incidir sobre isto su pensamento, suas reflexões teóricas. Ayer hablé, não sei se no oíste, de la questão del cuerpo consciente. Sí, claro, verlo contigo. Que Paulo é a influência que Paulo tem de verlo contigo e que se desarrollou muito em sua teoria. Paulo dizia, tudo que me hace los pelos erizados, mi taquicardia, é meu corpo que está pensando, não? E que diz, Paulo, ensina tu reflexão sobre isto, que tu vais desvelar coisas que têm a ver com tuas intuições, com tuas búsquedas. Isso sempre isso. É a primeira questão. Eu creio que isso. Depois, alguns que se dizem freianos, que Paulo dizia, não quero que me sigam, por favor. Não venham atrás, não me sigam. Tomem a mim e los interpretem corretamente, porque também há em Brasil coisas como aquele instituto que hacer lo que querem. Não estou reinterpretando Paulo Freire, não é. Estás deformando. Não se pode reinterpretar uma teoria ou uma persona se saco fuera la esencia. Então, eu creio que esses, Carlos Brandão mesmo, que tem muito prestígio no Brasil, escreveu o que é o método Paulo Freire. Isto estragou demasiado. Demasiado. E as pessoas repetem. Eu sempre digo, escrevo, é diminuir a Paulo, é diminuir sua teoria. Paulo hizo uma teoria de conhecimento que tem dentro dela sua preocupação com aqueles que não são sujeitos da história, que estiveram proibidos de ler. E esta proibição de ler e de escrever, que não é um decreto, mas é a proibição pela organização social, esta proibição
que Paulo dizia, como romper isto? Como romper para que as pessoas se sintam sujeitos da história, gente como o outro. E então foi a partir de uma coisa muito mais grande. E então pensou, para sentir-se sujeito da história, tem que começar sabendo-se sujeito da história. E isso como? Através da leitura da palavra e do livro e do mundo, sobretudo a leitura do mundo. Claro. Não, porque falava, às vezes tem grupos, assim mesmo, um grupo, aí me dá compaixão, como isso, eu digo, essa gente vive em outro planeta, não vive no mesmo planeta, que tem umas ideias, Deus, não? Então existe que Paulo trabalhava para que as pessoas tivessem crítica, o pensamento crítico, problematizador, e então conscientizador, e com isso libertasse das amarras de apenas sujeito. Porque Paulo dizia, nada é só o sujeito. Sempre somos um objeto também. Não há a liberação total. Não há. Não há a plenitude, a liberação total. E existe. Então, muita gente não compreende isso e diz, é um método Paulo Freire, sempre que estou ouvindo isso, mesmo na mesa redonda, quando eu abro, eu digo, não é bem um método, é uma concepção mais grande, mas Paulo não dizia isso, uma teoria de conhecimento. Paulo foi um homem muito moderno, muito simples, muito sensível. De Edgar Morán, el pensamiento complejo. Hubo un coloquio en México hace unos años sobre las coincidencias entre Morán y Freire en la Universidad de Guadalajara. Hay un libro publicado sobre yo estuve allá. Usted estuvo en ese. En Colombia han tomado fuerza esas ideas. Entonces hay un colectivo en la Universidad Militar de Nueva Granada que ha trabajado con el profesor Sergio Osorio el vínculo entre Freire y también el Freire y el pensamiento complejo. Y aquí, en la investigación nuestra, nos percatamos de que desde el punto de vista histórico, entre 1969 y 1970, quizás un poquito del año 71, aparecen tres corrientes de pensamiento muy fuertes que todas inciden en educación. Y todas tienen un fundamento epistemológico que se cuestiona la fragmentación, que se cuestiona la falta de crítica. Esas tres veces es, en una de estas tesis de doctorado, probar cómo con la proyección de Paulo Freire, en su vínculo con la proyección del pensamiento complejo, se puede transformar la educación bioética. Eso es un terreno muy fértil, porque la educación bioética necesita un ciudadano activo y crítico, porque la educación bioética pretende romper la idea de que la persona esté subordinada al tecnólogo o esté subordinada al científico. Es una relación de opresión. No es la opresión política de las relaciones económicas, pero es una opresión cognoscitiva. Claro. Y esa es una opresión cognoscitiva. Entonces por eso estamos trabajando con el vínculo entre Freire
Morán y el pensamiento bioético global de Potter, hacer una transformación de la educación bioética que hoy se mueve sobre todo en términos de la casuística médica o la interpretación principalista de los anglosajones en general. Sus ideias seguem lo que Paulo dijo, com algumas pinceladas, esta questão da complexidade. ¿No? Eu creio que o padre de estas ideias muy revolucionárias é Paulo, não há dúvida nenhuma. Lo que pasa... Agora, o que passa é que houve um brasileiro que o Paulo, em México, escreveu o que é o método Paulo Freire. E se divulgou demasiado essa questão. Digo todas as vezes que eu puedo, digo todos os dias acá. Paulo não é um metodólogo. Claro. Paulo não hizo método. Paulo hizo uma teoria de conhecimento, uma epistemologia que, por sua humildade, dizia: eu hizo una cierta... Son Freire y su educación dialógica, con su pedagogía del oprimido, el pensamiento complejo en la perspectiva de Edgar Morin y la bioética global, porque hay una bioética biomédica que es muy tradicionalista, se compromete básicamente con la ética médica. Este es un planteamiento bioético que su centro es la preocupación por el futuro. ¿Cuál es el futuro de la humanidad y cómo podemos garantizar una sobrevivencia de la especie humana frente a esta ola de progreso que es irreflexiva y que requiere de un pensamiento crítico? Entonces, elaboramos varios textos, hay varios textos que hemos preparado donde tratamos de rescatar esos vínculos. Y en este momento hay 2 tesis de doctorado que van en esa dirección. Para nosotros es muy importante porque Freire no tiene una presencia en el medio universitario. Tiene una presencia, es una pena, claro, y nosotros queremos que tenga una presencia en el medio universitario. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo ahora, yo le comentaba antes, sí, que a mí tengo el sentido de crítica, ¿no? A que muchas veces cuando se habla de educación popular se reduce a Paulo Freire a la educación popular. Entonces, aquí nosotros hemos hecho algunas investigaciones en un pequeño grupo que tenemos, del cual Tobías es parte, de doctorantes, maestrantes. Hay una doctorante, en este momento son doctorantes las dos, ya hicieron su tesis de maestría, que exploró el vínculo entre Paulo Freire y el fundador de la bioética, Van Rensselaer Potter. Y hay otra colega que está explorando el vínculo entre Paulo Freire